Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un videazo de Delta Force Mobile. Gracias por todo el amor. ¿Quién iba a decir de que este juegazo que estamos jugando, disfrutando completamente, le está rompiendo? Porque sí está bien optimizado, no como otros. Ya saben por qué la tiro así. En serio, es decepcionante aquella cosa, tal cual, cositas de la vida. Pero bueno, este juegazo, hecho y derecho, que literalmente corre cualquier patata, hermoso, como Real Engine, que tiene un modo multijugador, modo guerra, estilo Battlefield. Por fin, oficialmente, tenemos fecha de lanzamiento. Sí, oficialmente para que juguemos todos. Eso sí, hay que destacar algo muy importante, y es que hoy ha finalizado la otra beta nueva de la versión de Delta Force Mobile para LATAM, pero vendrá otra nueva para la siguiente semana. Ahora, eso hay que destacarlo, porque sí, vamos a estar en solo fase beta completamente dispositivos móviles, en Android, para destacar. En iOS ya les voy a decir cuándo van a poder jugarlo completamente. Y sí, oficialmente el día 20 de enero, Delta Force Mobile se lanza oficialmente para Android, iOS, o si quieres jugarlo desde tu PC para lo que es Google Play. Sí, oficialmente Delta Force Mobile se lanzaría oficialmente el día 20 de enero. Básicamente estamos hablando de que es un mes más un poco de días, básicamente unas 2 semanas haciendo énfasis en ello, cosa que me parece perfecto, que me parece muy bien, que me parece de la mejor manera posible. Entonces está muy bien, está bien cuidado. En ese aspecto pues me parece 100% bien. En fin, Delta Force Mobile dando mucho de qué hablar. Mucha gente pensaba de que no se iba a lanzar oficialmente en enero, y sí, oficialmente ya confirmado, 20 de enero. Ahora, quiero destacar muchas cosas importantes que va a traer completamente el juego. Algo que destacar, ya está la versión beta abierta. O sea, todo el mundo puede jugar esa beta abierta en PC. Y si tenés PC, anda jugando ya Delta Force en general, porque todo lo que tú consigas en PC lo vas a tener en tu dispositivo móvil. Me explico. Así como lo que tenemos el progreso cruzado, el juego cruzado y demás cositas de la vida, de lo que tenemos actualmente en en Warzone Mobile, por ejemplo, el juego que tiene progreso cruzado, o incluso Fortnite, que también tiene progreso cruzado, que vos si jugás en PC o en consola, en móvil también tenés lo mismo. Pasará lo mismo con este juego. Delta Force Mobile, si vos jugás en PC ahorita, la beta abierta, todo lo vas a tener en móvil, porque ya no hay reinicios. Entonces, las siguientes betas de dispositivos móviles, en teoría, ya no se debería de haber reinicios, porque ya en PC ya no hay reinicios ni de cuenta, ni de skins, ni de pase de batalla, ni de niveles de armas, ni de progresión, ni nivel ranked. Ahora, hay que destacar algo. El sistema de progresión y ranked todo se va a compartir en cuentas, ya sea PC, consolas o móvil. PC en beta abierta completamente empezó desde el día de ayer, oficialmente 4 de diciembre, y el día de hoy, 5 de diciembre, ya confirmando detalladamente de la mejor manera posible que el día 20 es el lanzamiento oficial de Delta Force Mobile. En el comentario fijado tienes los links para tu tienda correspondiente, ya sea Play Store, App Store o incluso la Google Play completamente de PC. Algo que quiero destacar, muy importante, es que si vas a jugar el juego y si lo vas a disfrutar, recuerda de que necesitas mínimo un iPhone 7 en adelante o un procesador Snapdragon Serie 600 en adelante. Sé que muchas personas andan diciendo Serie 700 porque cambiaron los requisitos, pero ya está probado que en algunos dispositivos con 4 GB de RAM y Snapdragon Serie 600 en adelante se puede jugar sin problema alguno el Delta Force Mobile entre 30 a 45 FPS. Este juego está muy bien optimizado, así que no hay de qué preocuparse para la gente que tenga la duda, porque sé que mucha gente puede que tenga la duda actualmente con el juego, cosa que pues está bien, es destacable, porque honestamente pues lo sabemos de que el juego pues actualmente mucha gente no le tenga fe, o tal vez no le guste, pero en realidad es un Battlefield muy bien hecho. Y recuerda de que tendrás un modo campaña, un modo extracción. Ya han dado primeros vistazos del modo campaña, cosa que me parece perfecto, y que vamos a tener modos de juego incluso PvE, o sea, que tiene que ver fuera de lo que tenemos actualmente el modo extracción, sino como modo Special Ops, operaciones especiales dentro del juego mismo. Me parece perfecto. El juego al día de hoy corre alrededor de 100, 120 y 144 FPS dependiendo del dispositivo que utilices. Si tu dispositivo utiliza pantallas de 120 Hz, 144 Hz o 90 Hz, podrás aplicar el de utilizar en tu pantalla el máximo de calidad de cuadros por segundo para poder jugar el juego. Por ejemplo, en este gameplay, disculpe que sea así returbio, no sé por qué, pero bueno, en fin, este gameplay, por ejemplo, yo estoy jugando con mi dispositivo móvil, el cual tiene una pantalla de 120 hercios con una tasa de refresco completamente, en la cual me da la oportunidad de jugar en gráficos en alta definición. No están en gráficos bajos, está en alta definición, y me deja poner los 100 FPS, lo que me da a entender de que está muy bien optimizado, porque para poner los 120 FPS tiene un bajón de máximo de 80 FPS, pero
tiene una superación de entre 80 a 110 FPS completamente mientras estoy jugando en un mapa gigante, lo cual se dice de que sí, está muy bien optimizado el juego porque utiliza el motor gráfico Unreal Engine. Entonces eso quiere decir mucho de lo que estamos actualmente haciendo el día de hoy, y es que sí, todos podremos jugar completamente Delta Force Mobile. Eso sí, la gente de Android va a seguir jugando completamente el juego con más betas. Hoy ha finalizado una beta más, esperamos otra beta más para LATAM y a disfrutar. Se ha dicho, loco, actualmente pues Delta Force Mobile está rompiendo, está teniendo muy buen recibimiento y pues honestamente espero que así sea. Recuerda no compararnos con un Call of Duty ni tampoco ser sin sesos o materia gris, que seguramente no llegaste a la repartición de cerebro, básicamente porque no se le llama COD Killer, se le llama Battlefield Killer. A este sí se le puede llamar Battlefield Killer porque básicamente es muy superior, incluso gratuito, a cualquier Battlefield. Y como Tencent se puede dar ese lujo, ya que actualmente es una de las compañías más grandes del mundo y la que más genera ingresos, esperemos de que todo y acerca de la monetización skin dentro del juego sea variablemente aceptable y que se pueda disfrutar. Este juego está siendo completamente un éxito y yo voy a seguir diciéndolo de la mejor manera posible. Delta Force Mobile va a ser un juegazo. Tiene lanzamiento ya el 20 de enero y espero que la gente y la comunidad lo apoye. Como siempre, pues es bueno suscribirte, activar las notificaciones para no perderte nada. Pues básicamente, por así decirlo, para que yo te suba completamente la PK, puedas jugar, puedas disfrutar tranquilamente y haciéndole el ánimo, que es lo más importante. Este 2024 nos ha dado mucha sorpresa, así que el 2025 va a ser muy fuerte de videojuegos, de dispositivos móviles. Y empezando enero con Delta Force, dice mucho. Gracias honestamente Tencent por sacar estos juegos y por tener la confianza para traernos las exclusivas y también informando. Porque sí, o sea, a nosotros nos informa y también porque somos parte de lo que es actualmente los creadores que estamos trayendo Delta Force e informando de la mayor cantidad de Delta Force, uno de los mejores completamente dispositivos móviles. Estamos enfocándonos completamente en Delta Force porque es un juego que sí tiene mucha fe, está escuchando a la comunidad y a los hackers no les tiene piedad. Así que eso es bueno. Un juego que es bueno, no quiere hackers, les mete por donde deberían de meterle. Loco, a mí ya con eso me están ganando. Que la comunidad lo está recibiendo bien. Que incluso están escuchando de que puedan meter un Battle Royale en futuro. Es un juego muy bueno y lo que está haciendo Tencent es 10 de 10. Porque honestamente, que vos me digas, ok, estamos escuchando a la comunidad, esto es lo que vamos a hacer, me parece perfecto. Delta Force Mobile, el 20 de enero de 2025 se lanza oficialmente. Tendremos más betas para jugar en estas semanas correspondientes. Atentos, porque esto no va a terminar acá. Y si podés jugar en PC, hacelo, loco. O sea, no perdés nada porque la verdad sí vale la pena que jugues completamente en ciertos puntos y que pues todo salga bien. En fin y al cabo, si has estado jugando estas fases de prueba que yo te he lanzado para que puedas jugar, como los APK, etcétera, etcétera, pues ya te das una... ya te vas dando cuenta de todo lo que está pasando actualmente en Delta Force, que es muy bueno. Y la gente lo está apoyando. En fin, Delta Force Mobile se lanza en enero de 2025. Tanto para Android, para iOS, pero vos lo vas a poder en dispositivos Android este mes con más pruebas, claro que sí. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en un siguiente video del canal y recuerda estar al pendiente de toda la información. Hasta la próxima.